Sale, recording in progress. Entonces, estamos platicando sobre anestésicos, ¿no? Decíamos en la clase pasada que estos medicamentos o estos fármacos son uno de los 3 grupos que más utilizan ustedes como, o van a utilizar ustedes como estomatólogos, ¿sale? Recordemos que el asunto aquí con estos medicamentos es que a diferencia de los fármacos como los AINES o los antibióticos que hemos platicado, estos no deben de absorberse, no deben de llegar a circulación general, deben de quedarse de manera, su nombre lo dice, local, haciendo contacto con la fibra nerviosa, ¿no? Decíamos que la cantidad mínima de que se coloca, es una cantidad muy poca la que se coloca de estos anestésicos, ¿no? Normalmente vienen diluidos en ciertas concentraciones, en un cartucho de 1.8 centímetros cúbicos, y que la absorción prácticamente va a ser mínima o prácticamente muy baja hacia el torrente circulatorio, y antes de que esto suceda, prácticamente hay una metabolización previa por parte de enzimas, y entonces esto, el efecto real de estos anestésicos, perdón, es el estar en contacto directo con la fibra nerviosa, ¿no? Y platicábamos la clase pasada que este efecto farmacológico de generar anestesia es principalmente detener o bloquear la conducción del impulso nervioso en una fibra nerviosa. Así de simple, ¿no? Detener el impulso nervioso de una fibra nerviosa. Recordemos que tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas, las que se encargan para la sensibilidad y las motoras. Y dentro de la sensibilidad, pues hay muchas subramas o subtipos de estas fibras nerviosas, que son desde el punto de vista de la temperatura, el tacto, la presión, la comezón, el dolor. Entonces, cuando nosotros bloqueamos una fibra sensitiva para el dolor, se preserva claramente las demás funciones, ¿sí? Como es el tacto, la presión, la manipulación o incluso hasta el gusto, en el caso de la cavidad oral, ¿sale? Entonces, esto es importante porque debemos entender, ¿no? Y comprender cuál es el efecto correcto del anestésico. Decíamos que el anestésico puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central, ¿sale? Entonces decíamos que si te lo coloco en una fibra periférica, lo hace. Si lo colocamos, ¿no? Como en el ejemplo de una epidural, las personas que les hacen, a las mujercitas que les hacen para cesárea, un bloqueo de las piernas para abajo, que algunos hombres también se hace, por ejemplo, cuando se llegan a hacer apendicectomías, muchas veces en lugar de sedar completamente al paciente, solamente se hace un bloqueo epidural a través de las piernas para abajo, de la cintura para abajo, entonces bloqueamos directamente la médula espinal. Y deseamos que en el último de los casos, así muy extremo, ¿no? Si ya le colocamos anestésico al interior de la cavidad craneal a una persona, pues se perderán estas funciones cognitivas, ¿no? Que no se hace, solamente era comentario de que cualquier neurona, cualquier parte del sistema nervioso, central o periférico, puede ser efecto de este tipo de medicamentos. Y entonces hablamos de que podemos actuar sobre fibras nerviosas sensitivas y fibras nerviosas motoras, ¿no? Entonces, y que también depende del tamaño de la fibra. A una fibra de menor tamaño va a ser más rápidamente efecto un anestésico que una fibra de mayor tamaño. Y entonces esto tiene que ver, le platicábamos, porque si nosotros en algún momento, por alguna razón, una mala posición, una mala técnica o una anomalía anatómica, llegamos a bloquear un nervio motor en la cara, como lo es el facial, pues el paciente tendrá la sintomatología clínica de una parálisis facial, ¿sale? Pero recordemos que es importante conocer y recordar que el efecto de los anestésicos es reversible, que una vez que se metabolice este medicamento y se empiece a degradar y eliminar de manera local, ¿sí? Y que deje de estar en contacto con la fibra nerviosa, la fibra nerviosa anestesiada regresa a su función normal, sin ningún problema. Y es algo que lo deben de tener muy presente, porque si en algún momento le sucede esta complicación, ¿no? De hacer una parálisis facial de manera indirecta por anestesia del nervio facial, tener en cuenta que evidentemente el efecto de esta parálisis facial va a ser transitorio tanto en cuanto el paciente le dure el efecto de
el anestésico, ¿no? Y va a depender incluso de la cantidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, platicábamos que el proceso mediante el cual el anestésico genera este efecto es mediante el bloqueo de los canales de sodio en la membrana de la neurona, de la fibra nerviosa. Y entonces decíamos que esto hace o provoca que disminuya el umbral de despolarización de la membrana, ¿no? Hacemos un ejemplo que el valor normal es de menos de polaridad de la membrana con respecto al medio exterior es de menos 70 milivoltios. Entonces, cuando nosotros colocamos el anestésico, deja de ingresar sodio a la membrana, al interior de la neurona, y su umbral de potencial de membrana se vuelve más negativo, ¿no? Puedes llegar a los menos 90 o incluso más abajo, y esto genera que el potencial de acción vaya primero disminuyendo, la propagación del impulso nervioso se vaya deteniendo hasta que finalmente se bloquea por completo la conducción del impulso nervioso. Por eso, clínicamente, cuando nosotros nos anestesian, porque a lo mejor a algunos de ustedes ya les ha tocado, no se pierde la sensibilidad de un momento a otro, sino va disminuyendo paulatinamente. Hay una latencia en esa capacidad de generar la disminución o la anulación del impulso nervioso. Decíamos entonces que para que cuando un paciente nosotros anestesiamos y no funciona, lo primero que tenemos que revisar, primero que nada, es la técnica de anestesia, que es el principal, digamos, causal de por qué anestesiamos al paciente y no le pega la anestesia. Dos, la calidad del tejido, ¿no? Acuérdate, decíamos que para que el anestésico pueda hacer efecto, tiene que bañar el nervio, y que entonces, como nosotros no vemos con rayos X dónde está específicamente el nervio, utilizamos referencias anatómicas. Y al utilizar referencias anatómicas, podemos colocar el anestésico en un punto lo más cercano a la fibra nerviosa, de donde nosotros sabemos que por ahí pasa, y que el líquido debe de sufundir, es decir, escurrirse, por decirlo así, entre los tejidos y alcanzar la fibra nerviosa. Por eso, de hecho, en algún momento cuando se hacen las técnicas de anestesia, se da un ligero masaje local para tratar de que ese líquido se expanda más rápido. Si el tejido está inflamado, si está o infectado por alguna situación, pues esa sufusión o ese alcance del líquido hacia el nervio va a tardar más de lo normal. Y finalmente, pues hablamos también de los factores emocionales del paciente, ¿no? Porque al estar nerviosos, ansiosos el paciente por la intervención dental o estomatológica, pues puede secretar una gran cantidad de adrenalina, lo que hace una hiperexcitabilidad de las fibras nerviosas y que sean un tanto refractarias a el efecto del anestésico. Entonces, les decía, siempre nosotros tenemos que revisar estas tres cuestiones, estas tres situaciones para evitar colocar una cantidad innecesaria de anestésico de manera fija en el tejido, ¿no? Porque podemos generar dos cosas. Uno, colocamos demasiada cantidad de anestésico y entonces podemos alargar el tiempo de la anestesia, ¿no? Si nos vamos a hacer una amalgama, una resina, o preparar una incrustación y resulta que pues, si el paciente lo necesitaba anestesiado por lo menos 2 horas, le metes demasiado anestésico y se va a ir anestesiado 4, 6, hasta 8 horas, ¿no? Con ese problemita de que no pueda comer bien y etc., se pueda morder, etc., ¿no? O lo otro, que generes tanta cantidad en ese tejido que fácilmente pueda alcanzar circulación general y entonces ahora sí, si el anestésico pasa en grandes cantidades a circulación general, puede volverse tóxico. Veremos más adelante cuáles son las reacciones tóxicas de estos medicamentos, ¿no? Entonces, siempre es valorar, no nada más es, pues no le pega, vámonos, una, otra, ¿no? Decía, normalmente la latencia del anestésico va a ser entre los 3 hasta los 5 minutos desde que colocaste el anestésico, ¿no? Hay pacientes que desde el minuto ya empiezan a tener la sensación de anestesia y pacientes que se puede hacer una latencia hasta de 10 minutos, ¿no? Entonces hay que ser evaluativo de cada paciente para evitar colocar mayor cantidad de anestésico de manera local y evitar estas complicaciones, ¿vale? Ahora, normalmente los anestésicos vienen en conjunto o hay preparaciones que se les agrega una sustancia denominada vasoconstrictor.
Y normalmente los vasoconstrictores más comunes, vamos a ponerlo acá, van a ser la fenilefrina y la epinefrina. Vienen en concentraciones muy bajas. Vienen en concentraciones muy bajas. Su nombre lo dice todo, vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Que esta sustancia va a generar disminución del calibre de las arterias y de las venas, pero principalmente de las arterias. Entonces, esta combinación de anestésico con vasoconstrictor tiene varias indicaciones y varias, el por qué utilizar esta combinación. Y ahorita vamos a verlo el por qué. Entonces, estos vasoconstrictores son sustancias vasoactivas que generan el cierre, la oclusión o la disminución del flujo sanguíneo de manera local, es decir, donde lo estás colocando, las pequeñas arteriolas o los pequeños capilares disminuye su calibre y el flujo de sangre deja de ser el normal hacia ese tejido. Entonces, dice aquí, la duración de la acción de un anestésico local es proporcional al tiempo durante el cual se encuentra este en contacto con el nervio. Entonces, tanto en cuanto el anestésico esté en contacto con el nervio, con la fibra nerviosa, más va a ser el efecto duradero. Obviamente, les hemos dicho, ¿no? El anestésico no va a ser eterno, tiene que irse metabolizando, ¿sale? Ahora, cuando los anestésicos lo colocamos de manera simple, tienen una vida media específica de metabolización. Y ahorita vamos a ver, cuando hablemos de los anestésicos en particular, de los que ustedes van a utilizar, veremos estas vidas medias. Ahora, el vasoconstrictor, cuando lo agregamos al anestésico en combinación, va a tener doble función en particular. Uno, va a disminuir la velocidad de absorción y va a disminuir la toxicidad en general. Entonces, acuérdate, el anestésico es uno de los medicamentos que no necesitamos que lleguen grandes cantidades a nuestra circulación general. Todos los anestésicos locales, de hecho, tienen alguna injerencia directa sobre una cierta toxicidad o incluso sobre afectaciones en el sistema cardiovascular, específicamente sobre el corazón. Por ejemplo, la lidocaína es un medicamento que en pacientes que están en choque o en alguna situación ¿cómo se dice?, de riesgo su vida, ¿no? Están con su presión bajándose, etc., se les coloca la lidocaína. La lidocaína es un medicamento que puede aumentar la frecuencia y la fuerza cardíaca del corazón, del latido del corazón. Entonces, si ustedes administran lidocaína, aunque sea de manera local, pero en grandes cantidades y pasa hacia nuestro torrente circulatorio, puede tener en pacientes susceptibles una afectación cardíaca, ¿sale? Entonces, el vasoconstrictor, ¿qué va a hacer? Su nombre lo dice, va a disminuir el calibre de las arterias. Entonces, esto facilita, evidentemente, que haya una, voy a ponerlo en mayúsculas, disminución de sangrado en el campo operatorio. En el campo operatorio. Obviamente no es que deje de sangrar, para decir, es que el doctor dijo que si le pongo vasoconstrictor no va a haber sangrado. No, disminuye. O sea, tampoco es que se quede seco. ¿Por qué? Porque si ocluimos completamente las arterias o las arteriolas de una región, pues podemos generar isquemia que puede ser transitoria o puede ser permanente y entonces generamos necrosis, es decir, muerte del tejido. Entonces tampoco es exagerar. Entonces solamente es una disminución del sangrado en el campo operatorio. La otra, al evitar que las arterias, al generar que las arteriolas o los capilares arteriales de la zona disminuyan su calibre, ¿sale? Tenemos menos opción de que ese anestésico llegue a circulación general. Entonces, aquí lo que dice,
la toxicidad o el riesgo de toxicidad disminuye o genera que sea un riesgo bajo, ¿vale? Pero también como disminuimos la capacidad de que se absorba el anestésico y de que lleguen aporte sanguíneo con enzimas que lo van a degradar, disminuimos su metabolismo y por ende su eliminación. Entonces esto nos va a llevar a que la duración del efecto sea mucho mayor. Sea mayor. Veremos más adelante cuando hablemos de los anestésicos en particular, verán cómo, por ejemplo, la lidocaína simple, solita, tiene un efecto anestésico de entre 30 a 60 minutos. Solita, simple. Pero si le agregamos un vasoconstrictor, lo podemos elevar esa duración hasta las 4 horas. ¿Sale? Entonces es muy efectivo, bastante efectivo esta situación. ¿Sale? Ahora, les decía, lo ideal es que ustedes siempre ocupen un anestésico con vasoconstrictor para tener todas estas ventajas operacionales, operativas y de duración de efectos y evitar ciertas complicaciones. Pero puede haber ciertas situaciones en las que no podemos utilizar un vasoconstrictor. Bueno, no sé si ya le puedo cambiar esta diapositiva. Ya le puedo cambiar o ahí le dejamos tantito. Ya, Doc. Permítame. Entonces les decía, esto no necesariamente, y espero que no sé si nos va a dar tiempo al final, no lo podemos utilizar en ciertos pacientes donde el vasoconstrictor o la sustancia vasoactiva pueda generar algún daño mayor de manera local o de manera sistémica. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, su característica histopatológica es que, voy a tratar de, voy a quitar esto para explicarle esto. Ay, ¿dónde está mi? Entonces, en los pacientes hipertensos, sucede que, ya lo habíamos platicado un poquito, que las arterias, ¿no?, que tienen una capacidad de distensión, la sangre es bombeada a través de ellas por el corazón. Cada que el corazón manda la sangre en un latido, la sangre se dirige en una dirección, ¿no?, del corazón hacia la periferia, pero también genera una presión sobre las paredes de nuestra arteria, tanto de grueso, mediano, bajo e incluso capilarmente hablando. Entonces, esta presión hacia las paredes hace y favorece que de momento la arteria haga esto, una ligera distensión de su pared, pero por la capa adventicia, por la capa muscular que tiene nuestra arteria, regresa a su calibre normal y entonces la arteria no pierde su forma. 2. Y este movimiento también favorece que la sangre mantenga su flujo laminar. Es como si la arteria hiciera un pequeño estira y apachurre, ¿no? Primero se distiende y luego se disminuye, ¿no?, su calibre. Y esto hace que aguante vara, como quien dice vulgarmente, aguante el bombazo de presión y también favorece que la sangre continúe durante su trayecto adecuado. Ahora, en los pacientes hipertensos sucede que estas arterias se vuelven rejegonas, se vuelven rebeldes. Y entonces dice la arteria cuando recibe el golpe de presión, en lugar de distenderse, es decir, en lugar de hacerse hacia arriba, ¿no?, aumentar su diámetro,
La arteria dice, Nel pastel, Nel amigo, por aquí no vas a pasar porque ya me puse rebelde. Todo esto es por una situación, obviamente, enzimática y química. Y entonces, la arteria, ¡pum!, en lugar de distenderse, reduce su calibre, ¿sale? Y entonces resulta que el corazón dice, espérame, brother, yo tengo que hacer mi chamba y tengo que hacer pasar la sangre por aquí, sí o sí, porque el cuerpo lo necesita. Y entonces, el corazón aumenta la fuerza del latido cardíaco. Y entonces, internamente, en las arterias, aumenta la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias. Y entonces es una lucha de fuerzas. El corazón trata de bombear más fuerte y la arteria, como se volvió rejegona, trata de generar una disminución del calibre. Y entonces eso genera el aumento de la presión arterial. Los medicamentos que toman estos pacientes para controlar la hipertensión arterial bloquean un eje llamado de enzima renina-angiotensina. Esa renina-angiotensina es la que genera esta situación, que las arterias se cierran. Entonces bloqueamos esa enzima, las arterias se relajan y la sangre pasa libremente, tranquilamente, como si nada, como antes, como tenía que pasar. Ahora, en el caso de los vasoconstrictores, de manera local, pues van a generar eso, una disminución en el flujo o en el calibre de las arterias. Y en ese punto en particular, perdón. Ahora, ¿qué sucede? Si el paciente es hipertenso, no controlado, es decir, que sí te dice que se toma sus pastillas, te lo jura por la virgencita, te lo jura por su mamita sagrada, que él toma sus pastillas como debe de ser. Y resulta que el paciente sigue presentando presiones por arriba de 140 sistólicas sobre 90 la diastólica. ¿Qué sucede? Que si tú colocas una sustancia vasoactiva, como lo es el vasoconstrictor, la arteria disminuye su calibre, va a disminuir, aunque sea poquito, el flujo de sangre en esa parte. Y entonces eso genera una señal de decir, wow, ya empezó otra vez de rejega la arteria, manda la señal al corazón, y el corazón dice, ah, sí, papá, pum, 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 aumenta la fuerza de latido, y entonces en un paciente que es hipertenso no controlado, uno de los efectos secundarios que puede generar y que nosotros coloquemos anestésico con vasoconstrictor es la elevación de su presión arterial durante el proceso de operatoria dental o el proceso de intervención estomatológica. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doc, muy bien. Ahora, esto no quiere decir que a un paciente hipertenso no le podamos poner un vasoconstrictor. Por eso es importante que nosotros estemos al pendiente. Una buena historia clínica, saber qué medicamentos está tomando. ¿Cómo nosotros saber que el paciente realmente es controlado de manera hipertenso? Cuando tú haces la historia clínica. Si tú le dices al paciente, ¿qué medicamentos toma? Y el paciente te dice, ah, sí, doctor, mire, me tomo en la mañana telmisartán de 40 miligramos con hidroclorotriacida. Y a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la noche me tomo una pastilla de metoprolol. No, doctor, es que tomo en Alapril a las 7, a las 3 y a las 11 de la noche. ¿No? O sea, cuando es muy claro en ese sentido, es seguro que el paciente es muy dedicado, muy precavido en de su apego farmacológico. Si el paciente te empieza a decir, es que me tomo una pastillita chiquita, amarilla, en la mañana, me tomo una azulita a mediodía y otra vez la amarilla en la noche. ¿Y cómo se llaman? No, pues no me acuerdo, solo sé que es telmicuartán, algo así dice, pero me tomo una en la mañana y una en la noche. ¿Y a qué hora se las toma? No, pues a las 7, a las 8, a la hora que me paro. Y en la noche, pues ya a la hora de cenar, a las 10, 11 de la noche. Acuérdate que a ustedes descubren, si el paciente no tiene buen apego, ya nos estaremos dando cuenta que
evidentemente hay un problema ahí y entonces podemos estar en riesgo. Si tu paciente llega entonces a un paciente hipertenso es importante hacer esta historia clínica, saber su apego, una, dos, monitorear su presión arterial. Y esto es algo que de veras tengo que hacer mucho hincapié con ustedes. El problema de esto es que muchas veces les hacen la historia clínica, hoy lo citan, y los tienen hasta incluso en la salita de espera, les hacen su historia clínica, les toman su presión, les toman sus signos vitales, y jamás en la vida les vuelven a tomar la presión arterial. Se quedan con el dato de la presión arterial que llevaba el día que les abrieron expediente. Y no, paciente que es ya conocido, que es hipertenso, y aunque no, deben de tomarle los signos vitales cada vez que va a consulta estomatológica. Y pónganse a verlo, ¿no? Bueno, Jorge ya has estado en la clínica, a lo mejor Joca también. ¿Cuántas veces realmente toman los signos vitales en cada sesión? Ya el paciente es conocido, entra, se sienta y órale a trabajar. En pacientes hipertensos, lo correcto es tomarle la presión arterial al inicio, antes de iniciar el tratamiento. Si lo vas a atender 2 horas, a la mitad de la sesión, tomarle la presión arterial. Y una vez que terminas de atenderlo, en lo que tú estás acabando de lavar tu instrumental, guardarlo, que repose unos 5 o 10 minutitos, le tomas la presión arterial. Que estés tú cierto y consciente de que lo estás dando de alta de ese día con niveles adecuados de presión arterial. Si lo tomas a la mitad del procedimiento, podrás determinar si se le está subiendo la presión arterial y poder evitar que te dé una emergencia hipertensiva en ese momento. Muchas cosas se pueden prever en el consultorio estomatológico siempre y cuando tan sencillo con monitorear los signos vitales. Y es algo tan práctico, tan fácil de hacer, pero que la gran mayoría no lo hace. ¿Por qué? No lo sé. Piensan que no les va a pasar nada, pero el día que les pasa, ya andan corriendo, ya andan suplicando y bajando a todos los santos y a toda la corte celestial. Entonces, eso es un importante. Entonces, no es que no sea posible brindar un tratamiento con antihipertensivo al paciente, sí se le puede dar con vasoconstrictor a un paciente hipertenso, perdón, sí se les puede dar, pero siempre y cuando el paciente esté controlado, esté con un buen apego y que tenga una buena monitorización por parte de ustedes, ¿sale? Y entre menos, mejor. El anestésico se le brinda al paciente y es adecuado, ¿sale? Ahora, en el caso de, esa es por un lado la primera contraindicación, por decirlo así, de utilizar los vasoconstrictores. El otro es con los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen una característica. Los niveles elevados sostenidos de glucosa en sangre, a la larga, generan 2 tipos de afectaciones periféricas muy importantes. Una lesión de fibras nerviosas. Me fui, pero ya vine. Entonces decíamos, el otro tipo de pacientes que pueden generar algún tipo de limitación para colocar vasoconstrictores son los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen 2 características de lesión periférica. A nivel de las fibras nerviosas muy pequeñitas y a nivel de los capilares. Los niveles elevados de glucosa en sangre van a favorecer que la capacidad de nuestra pared arterial se vea disminuida, se vea afectada. Ya te vi, Javier, no, qué fuga. Ay, esta cochinada. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, a ver, repito por enésima vez, el otro problema sistémico tiene que ver con los diabéticos, ¿no? Entonces, en un paciente diabético, sus arteriolas de bajo calibre, pueden generar la glucosa alta, una alteración en sus paredes y la capacidad de disminuir el calibre o de aumentar el calibre se ve afectado.
Entonces, cuando nosotros aplicamos un vasoconstrictor en pacientes diabéticos, lo que podemos ocasionar es que haya una vasoconstricción muy generalizada, que pueda incluso disminuir el flujo o ocluir completamente el flujo de la sangre al tejido que estamos anestesiando. Y entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos, sí, yo también ya me quiero ir. No se pasa en esta cosa. Y nada más de que empiezo a compartir la pantalla. Pero ya regresé, ya regresé. ¿Por qué no reinicia el modem? Ya lo reinicié hace rato, pero cochinada. Es que, ¿sabes qué? Como estamos aquí en casa, está mi hijo y mi hija tomando sus clases. Ahorita mi hijo estaba tranquilo y ya entró a su clase, ¿qué? Son las 12, entonces empezó a conectarse él y entonces da el bajón de la red. Ya son las vicisitudes propias de esto. Y eso que ya compré un repetidor de señal y bueno, según pa' que todo. Pues no, es megacable. No, si fuera Infinitum, no daría yo clase. Es una cochinada de primera Infinitum, la verdad. Megacable como quiera, según está un poco más decente. Y dije un poco. Sí, si estuviera Infinitum no daría clases. Total Play está bueno. Ah, lo que dicen. Bueno, pues, Sí. bueno, a ver. Vamos a ver. Bueno, continuamos entonces. Decíamos entonces que el asunto aquí con los diabéticos es que su arteria es dañada por los niveles de glucosa. La mía es de papel bond. Entonces es dañada por los niveles de azúcar y entonces si nosotros generamos con un vasoconstrictor, vamos a generar que ahí pueda haber un cierre, una oclusión completa de nuestra arteriola y entonces generamos necrosis, podemos generar necrosis. ¿Sale? Pues si en los diabéticos es donde tenemos que tener mayor cuidado en esta situación. Aunque el paciente sea controlado, lo recomendable es no utilizar vasoconstrictor, porque no sabemos. El problema de los diabéticos es que es una enfermedad muy ambigua, que aunque tú le tomes un Dextroxtis ahorita a las 8 de la mañana, eso te da cuánto azúcar tuvo en ese momento, pero muchas veces los diabéticos oscila demasiado los niveles de azúcar en sangre y entonces sí nos puede generar un problemita. Entonces lo ideal, sí, en pacientes diabéticos podemos utilizar, lo ideal es que sin vasoconstrictor para evitar este tipo de riesgos. Ahora, cuando hablamos de los tipos de anestésicos, veremos que hay un anestésico en particular que por su duración es el indicado de primera elección para pacientes diabéticos y que nos genera una buena efectividad y una buena duración. Ahora, decíamos, aquí el problema con los vasoconstrictores es que en algunos pacientes también que puedan ser susceptibles a cierta cantidad, dice, parte del vasoconstrictor se puede absorber por vía general y en ocasiones a un grado suficiente para producir reacciones adversas. En pacientes sanos, muy difícilmente vamos a encontrar alguna